22 minutos. Con base en esto, Felipe, lo que tenemos que esperar es que el jaguar se calmó. O sea, el jaguar no puede volver a sacar las garras. El águila imperial en los Estados Unidos seguramente también va a estar tranquilita, Felipe. Disfrutemos lo que dure esta luna de miel, que yo espero que va a ser larga la relación cordial entre los presidentes. Hombre, imprevisto un poquito, sí, entre los presidentes de Colombia y de Estados Unidos. Estas son las condiciones. Sí, pero es que eso es lo mejor que le puede pasar a Colombia. Esto ha debido pasar hace mucho tiempo, Néstor. Pero bueno, pasó a 6 meses de acabar su mandato el presidente Petro. Y a mí me parece que eso ojalá continúe así, porque eso es lo que le conviene a Colombia y a los colombianos en general. Si lo sacan de la lista Clinton, que ojalá lo saquen. A mí también me pareció que no tenía justificación. El presidente Petro, es decir, como usted sabe, Felipe, yo no milito en el petrismo, pero el presidente Petro no es un narcotraficante. Él, su familia no merecen estar en la lista Clinton. Ojalá sirva esto para desescalar también ese tema que llegó un nivel personal que es... No creo que eso vaya a pasar a muy corto tiempo, Néstor, pero acabará pasando si obviamente pues las relaciones se mantienen en los términos en los que acabó que pasó ayer la reunión. Cordiales, amables, tal, eso tendrá que pasar más temprano que tarde, ¿no? Que ahora la relación para quienes están diciendo que son mejores amigos, creo que tampoco hay que exagerar. Petro sigue siendo Petro, Trump sigue siendo Trump y siguen teniendo las diferencias de siempre. Claro. Ahora, no se van a agarrar en las redes sociales, que es seguramente lo que hemos visto con estupor durante el año precedente. La relación con Estados Unidos fue buena antes de que llegara el presidente Trump, o sea que se puede. Y la reunión salió bien porque ambos presidentes compartían el mismo propósito. Trump necesitaba mostrar que calmó a Petro, un presidente que lo desafiaba como ninguno en el continente que Trump necesita mostrar que domina. Y porque Estados Unidos necesita a Colombia, y Petro necesitaba demostrar que calmó a Trump, porque además Colombia necesita a Estados Unidos y tenía que mostrar que era capaz de defender a Colombia pues de semejantes amenazas, y sobre todo porque le convenía mucho dejar a la oposición sin bandera, en ridículo a los que decían Trump haz lo tuyo, y como apátridas los que decían que Estados Unidos debía intervenir a Colombia y tratar a Petro como Maduro. Pero yo creo que el punto clave fue que obviamente Trump presionaría sobre el narcotráfico, pero Petro no solamente explicó lo que hacía Colombia, sino que creo que tuvo una jugada maestra. Volteó la torta sobre el narcotráfico porque le dijo a Trump, le hizo una propuesta que ayude a atacar al ELN. Trump puede forzar al gobierno venezolano a romper la retaguardia del ELN para blindar la frontera, y eso le conviene muchísimo para poder hacer una transición en Venezuela, y a Colombia pues más. El principal enemigo de Petro es el ELN. Su principal problema es la seguridad, y con esto lo que hace es volver a Trump socio. Ahora atacar el narcotráfico y las fábricas de cocaína, como dice Trump, ya no es un problema solo de Petro. Ya Trump puede ayudar, le toca ayudar, contestó ayer en la rueda de prensa que le habían propuesto eso y que podría hacerlo. Y esa fue la clave para decir, pues hombre, tenemos que ser socios, deje de acusarnos, más bien ayude. Porque a Estados Unidos lo que más le interesa es la frontera con Venezuela. El principal problema de la frontera con Venezuela es el ELN, y si Estados Unidos empieza a apoyar ahí, pues cambia mucho el conflicto colombiano. Bueno, claro, aunque el presidente Petro había dicho... El principal problema en la frontera no hay que olvidar que el presidente Petro llegó con matrícula condicional. El principal problema en la frontera con Venezuela es el recibimiento que le daba el gobierno de Venezuela a los delincuentes colombianos. Pues es la retaguardia, claro, la complicidad de Venezuela con los delincuentes colombianos. ¿Y cómo se va a concretar esa ayuda? No, y el presidente para llegó al gobierno al ELN, ¿cómo se va a concretar? Que iba a acabar con el ELN a los 2 meses, si no estoy mal. A los 3 meses. A los 3 meses. Deja de existir el ELN. Entonces, pues decir que es su principal enemigo, me parece que hay que tener el contexto claro también. Pero yo sí quisiera destacar, Néstor, el trabajo técnico tanto de John McNamara como de Daniel García Peña. O sea, aquí lo que pasó fue que
respetaron perfectamente el libreto y afortunadamente el presidente hizo caso, porque normalmente no lo hace. Entonces, afortunadamente se abrió la puerta, se acaba esa retórica agresiva que yo creo que es tal vez lo más importante de este encuentro. Pero sin duda la reunión terminó mejor de lo que empezó, porque la agencia de noticias AP destaca que el presidente no entró por donde entran todos los presidentes, sino por una puerta al lado, que no hubo foto, que Trump no salió a recibirlo como a los jefes de Estado en el Pórtico Norte, que no hubo declaraciones conjuntas. O sea, la cosa al principio era de mucha desconfianza y afortunadamente pero mejor, libreto, no, claro, mejor. Pero yo quiero insistir en destacar el trabajo técnico que se hizo, porque es que aquí ensayaron durante muchas horas qué se podía decir, qué no se podía decir, y claramente la diplomacia es eso, es un rigor de respetar cada palabra, de respetar, o sea, esta improvisación permanente que caracteriza el repentismo del presidente Petro no es algo que sea exitoso en la diplomacia. La diplomacia tiene que ser así, libreteada, calculadora, estratégica. María Consuelo, meto por esta sugerencia suya a la diplomacia también como uno de los ganadores del encuentro de ayer. Claro que es preferible la diplomacia a lo que usted llama el repentismo. El repentismo es la insultadera en redes sociales. En donde los dos son tan activos. Duraron mucho tiempo preparando este encuentro. Mucho tiempo los equipos en Bogotá y en Washington. Aurelio, a ver, Michín. Pero aquí no hay nada distinto a la aplicación de la famosa sentencia del librito de Daniel García Peña en las relaciones con los Estados Unidos. Al son que me toquen bailo. Eso fue lo que se aplicó ayer. Eso fue lo que aplicó García Peña. García Peña lo sabe. Él escribió un libro de relaciones con Estados Unidos y el capítulo que da la orientación se llama Al son que me toquen bailo. Entonces, García Peña cogió al bailarín y lo puso a bailar al son que le quería tocar el señor Donald Trump. Eso fue lo que pasó, pero con algo que es importante tener en cuenta. Colombia, así como con Biden, fue el canciller de Estados Unidos en Venezuela, como dijo Benedetti, ahora Colombia es el ariete de la lucha armada contra todo el tema del Catatumbo en la frontera, asesorado por Estados Unidos, de cerca por Estados Unidos. Es que usted se acuerda, Néstor, que Petro había dicho que había que romper las relaciones de inteligencia con los Estados Unidos. Bueno, ahora las vamos a tener más estrechas que nunca. Eso fue lo que pasó. Y eso es bueno, Aurelio. Eso es lo que va a eso pasar. No es malo, eso es bueno. Es que, pero depende, Ricardo, porque si la guerra de las drogas es el mandato norteamericano que tantos muertos le ha puesto a Colombia, tenemos que volver a esa guerra contra las drogas. ¿O usted prefiere que compartamos inteligencia con Irán, o inteligencia con Rusia, o inteligencia con China? Pero no me la ponga así. Néstor, una gran pregunta. Usted se enfoca por un lado que es muy interesante, que es que nos volvimos a alinear con el aliado natural que ha tenido Colombia. Felipe, es que recuerde usted que todo esto nosotros nos salimos por cuenta de la guerra en el Medio Oriente, de la cooperación con Israel, que también ha sido un socio en asuntos militares y de inteligencia para Colombia. Estábamos a punto de darle un portazo a Estados Unidos. Así que esto de ayer reencausa la relación internacional. Néstor, y el tema de las cooperaciones de Colombia. Pero es que además una gran pregunta la ayuda norteamericana, me da pena con Aurelio, es necesaria. Yo no veo qué tiene de malo la ayuda norteamericana, que además la ha tenido desde antes del Plan Colombia, pues. Felipe, es que no somos solos. O sea, o si no es Estados Unidos, ¿qué mejor? ¿Que nos ayude quién? ¿Reemplazamos a Estados Unidos con quién? Irán, China, Rusia, con Cuba, con Irán. Hay responsabilidad de Estados Unidos ahí. Bueno, no es el tema de la ayuda, es el tema de la ayuda para qué. ¿Es la ayuda para una política autónoma en materia de lucha contra el narcotráfico o es ayuda para la política norteamericana? La política antinarcotráfico, ese es el punto. Es un tema de cooperación internacional. Y no hay una política solito Colombia, en eso nadie se manda solito. Bueno, pero escucha, opiniones 731. Luis Ernesto, señor. Hay una gran pregunta que queda pendiente y es, ¿van a sacar al presidente Gustavo Petro, a la primera dama, al ministro del Interior de la lista Clinton? Sí. Y yo creo que se responde sola con esa foto. ¿Usted se imagina esa foto que hemos mostrado y que han visto todos los colombianos? ¿Se imagina a Donald Trump con Nicolás Maduro diciendo "You are great", diciendo "amo a Venezuela, tú eres grandioso, me caes bien"? No.
por una sencilla razón. Porque estar en la lista Clinton implica que usted es un narcotraficante o un asistente del narcotráfico, que básicamente esa era la acusación anterior de Donald Trump. Y cuando usted cita al despacho Oval a un supuesto narcotraficante y lo cita con su plana mayor, con su secretario de Estado, con el vicepresidente, pues obviamente es para sacarlo después de la lista Clinton. Y hay algo que resulta muy interesante de estas anécdotas que nos cuenta el embajador García Peña, porque es que en esos pequeños detalles se entiende mucho mejor qué era lo que estaba pasando, y es que el nivel de desinformación y desconexión de Donald Trump sobre Colombia es monumental. Si ni siquiera tenía claro que un senador de su partido, un supuesto gran aliado, era colombiano y resultó que pensaba que era italiano. Lo de Bernie Moreno realmente es sorprendente. Pues imagínese qué sabría de Colombia, pues ya al menos sabe que se escribe con O y no con U. Imagínese qué sabría sobre Gustavo Petro y sobre sus posibles vínculos con el narcotráfico. Entonces, claramente esa fue una decisión impulsiva, una decisión para presionar a Colombia, y yo lo que creo es que lo que sigue, aparte de una cooperación que va a concluir hasta el 7 de agosto, yo no creo que esto vuelva a haber otra vez escaramuzas. Esta paz petrotrompista va a durar hasta el 7 de agosto. Lo que sigue es, en su debido momento, seguramente en un mes, 2 meses, como lo anticipamos, lo van a levantar de la lista Clinton. Sí, seguramente. Posiblemente después de las elecciones. Esa será una pregunta que responderá el tiempo de cuándo sale Gustavo Petro y su familia de la lista Clinton. Debe estar respirando también aliviado Felipe Armando Benedetti, escuchando todo esto. A mí me ha sorprendido mucho el silencio de Benedetti en esto, que le hayan dado la visa por 6 meses, pero más me sorprende bien por que él quienes también. hasta ayer llamaban al presidente Trump matón de barrio y una cantidad de adjetivos calificativos, hoy están muy complacidos de que su presidente se haya reunido con ese matón. Sí, todos. Eso sí me sorprende más. Todos, Felipe, todos estamos complacidos. 7:34 minutos. Andrés Mejía. La verdad es que este desenlace que yo celebro rotundamente, Néstor, o sea, yo a esto no le veo matices de ningún tipo, de que si es que se contradijo este o aquel, lo que van a decir ahora. Yo creo que esto es bueno para todos, es bueno para el país, y si es bueno para el presidente a nivel personal por la cosa de la lista OFAC, pues también. Pero mire, Néstor, yo creo también, como creo que es evidente que esto va a suceder, no sé cuándo, que lo saquen de esa lista. No sé si ese beneficio alcance a cubrir al ministro del Interior, Benedetti, pero creo que sí hay un hecho, Néstor, y es que a este feliz desenlace llegamos porque se produjeron hechos que condujeron al desenlace, y esos hechos bajaron el tema de la pelea en redes sociales al mundo de la realidad. No solamente esas decisiones de inclusión en la lista OFAC, sino creo yo muy especialmente, Néstor, la acción de Estados Unidos en Venezuela. Yo creo que si usted está muy en tono revolucionario y antiimperialista y ve eso que sucedió, y se va a quedar solo en el hemisferio agitando la bandera de la revolución contra Estados Unidos y el imperio, llámelo como quiera, yo creo que toda esa sucesión de hechos ayudaron, y me alegra que así haya sido, a que este desenlace de ayer se haya producido. Y yo también destaco y me quito el sombrero por el trabajo técnico de los dos embajadores. Que a esto llegamos, Néstor, claro, por el golpe a Maduro. Fue exactamente un mes después. Sin golpe de Maduro, sin captura de Maduro, esto, por supuesto, era impensable. Néstor, cuando usted pregunta qué tan rápido van a sacar al presidente y a su familia de la lista de la OFAC, de la lista Clinton, yo recuerdo esa política de Roosevelt de principios del siglo XX, del Big Stick, del gran garrote, que lo que decía era precisamente: hable suavemente, pero siempre tenga un gran garrote para golpear. Yo creo que en este caso el garrote es el potencial hecho de sacarlo de la lista. O sea, la lista se vuelve el gran garrote. El garrote fue muy efectivo. Paola. Corrienda, yo lo pondría como rienda, es la manera de tenerle la rienda cortica a Gustavo Petro, el no sacarlo inmediatamente de lista Clinton. Mire usted que fue the elephant in the room, como dicen los gringos, el gran elefante en la habitación, que estaba presente, pero nadie se pudo referir a él. En ningún momento en esta reunión se habla de lista Clinton. Luego, obviamente, esto no va a pasar de un día a otro. Y es que así empezarán hoy a hacer todo el proceso, me dicen a mí, quienes conocen de estos temas en el Tesoro, se demora entre 6 y 30 meses cuando se toma la decisión de, bueno, vamos a sacar a tal empresa de lista OFAC o a tal persona. De 6 a 30 meses solamente hay unos formularios que llenarlos tardan más o menos 3 meses. La sola cosa de los formularios. O sea, esto va a durar
Eso no hay lista express. No creo. Esto no lo van a sacar. Van a esperar por lo menos mínimo a que pasen las elecciones y que haya elecciones pues transparentes y lo que queremos y que, en fin, veremos de aquí si acaso a final de año si se logra mover en algún momento ese tema de retirar al presidente, a su esposa y a su hijo y eventualmente a Armando Benedetti. El formulario yo creo que se llama Donald John Trump, que es el presidente de los Estados Unidos. 7:37.